Ahora, tal cual lo habíamos anunciado, está con nosotros Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Hola Fernando, buen día, bienvenido. Un placer. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo va hoy? Y hoy siempre va, que es lo importante. Es un cuadro de barrio con limitaciones económicas, pero que construye una pasión inexplicable en las zonas de ahí de Goes, de Jacinto Vera, de la Comercial. Es muy bonito ser hincha de Goes. No es un problema de victorias, ¿no? No, bueno. Yo nunca claro. lo vi campeón. No, claro. En ninguna. El otro día discutía con Paco. Estás conversando con un hincha de Liverpool, así que imagínate. Pero Liverpool salió. Últimamente campeón. Sí, pero no el campeonato uruguayo que todavía nos queda pendiente. Bueno, pero salió campeón. Nosotros yo no recuerdo, y el otro día discutía con Paco Olmo, un amigo de Goes, pero también del comité de base del barrio, que nunca lo habíamos visto campeón. Y él decía, no, yo creo que una vez salimos en tercera y fuimos a preguntar y no habíamos salido campeones. Es decir, subimos, sí, pero como segundos. Bueno, es una historia no de éxito, sino de amor. Nos une el amor, no el éxito. A propósito, no nos une el amor, sino el espanto, ¿no? Esa es la emblemática frase de Borges, que cada tanto se usa en el sentido de generar una analogía con la actual coalición de gobierno, la coalición multicolor, la coalición de centro-derecha que gobierna, que uno advierte, esto es inexorable, como sesgos ideológicos, sociales y filosóficos muy distintos, en algunos casos claramente contradictorios, ¿no es cierto? Bueno, hay algunos difíciles de tolerar, ¿no? Si usted dice que el presidente es un revanchista, si usted dice que el presidente conduce la coalición de forma poco republicana, ya no son sesgos, ¿no? Son diferencias profundas, ¿no? Vos has señalado que ese comentario está citando a Manini con relación a la calle. Ni vos te habías atrevido a tanto, ¿no? No lo diría. Pero, vamos, ahí hay un problema que Manini y Cabildo Abierto presentaron este tema como un problema grave, el de la separación del cargo de Irene Moreira, el de pedido de renuncia. Y ahí hicieron una cantidad de calificaciones. Le pidieron al presidente públicamente que se retractara, que lo analizara a la luz de una circular que no lo amparaba. Y después tuvieron ataques duros contra el gobierno, que era revanchismo, que era por la posición que habían tomado con respecto a la seguridad social, que les molestaba las propuestas de Manini vinculadas a las personas que están endeudadas u otras propuestas que habían tenido, que estaban permanentemente siendo trabados por el Partido Nacional y como consecuencia de eso se quedan en la coalición. Es decir, cualquiera que viniera leyendo la noticia diría, Cabildo Abierto no puede seguir un minuto más en una coalición que está presidida por alguien que consideran que no es republicano o que consideran que es un revanchista. ¿Por qué estarías con un revanchista? ¿Por qué estarías con alguien que cree que... Y bueno, yo pienso que los cargos, que solo lo pueden explicar los cargos, ¿no? Que dicen son 50, 60, y yo digo, no es verdad. Cada cargo atrás suyo tiene asesores, tiene secretarios, probablemente sean más de 300, y probablemente esa base social de Cabildo Abierto haya tenido una posición contraria a la que sostenía Domenech o hasta el propio Manini, ¿no? Esa digamos, llamémoslo así, obsesión por los cargos parece parecerse mucho a la vieja política que paradójicamente Cabildo, ingresando en el circuito de la política, decía combatir o formar parte de algo distinto, ¿no? Sí, lo que pasa es que la vieja política no es tan vieja. Si uno mira que hay intendencias del interior, que todos los trabajadores que ingresaron a dedo, todos, del primero al último, el 100%. En una de ellas hay uno que ingresó por concurso, uno, de 301. Ese uno, andá a saber por qué lo hicieron concursar. Pero la verdad que el clientelismo en las intendencias del interior refiere a una chapa, a una bolsa de Portland, a un poco de balastro en la puerta de una casa, a un cargo político por el tiempo que dure el intendente, a dar cargos de inestabilidad en la función pública, aunque esos cargos sean tareas permanentes. Es decir, manejan esos gobiernos como señores feudales, no como intendentes. Ahora, y cuando el Frente Amplio les planteó modernizar la gestión,
de acuerdo ahí con Conrado Ramos, de que todos los cargos de las intendencias ingresaran por concurso o por sorteo. Conrado Ramos hoy formando parte del gobierno, ¿no? Claro, lo raro es que no haya dicho ni una palabra. Pero lo cierto es que tiene esta posición. Y nosotros también. Nosotros propusimos el proyecto de ley, blancos, colorados y cabildantes lo votaron en contra. La pregunta es ¿por qué lo votaron en contra? ¿Qué implicaba? Que las intendencias ya no pudieran nombrar a dedo, que tuvieran que hacer un llamado a concurso salvo los cargos de confianza. Entonces decís que el director de la Oficina de Servicio Civil del Partido Independiente que integra el gobierno, politólogo de profesión, está de acuerdo con esa mirada. Claro, lo ha dicho públicamente y lo ha sostenido y lo conozco hace tiempo y lo respeto técnicamente, pero a veces el silencio es inexplicable, ¿no? Entonces, volviendo al punto 1, se puede decir que, porque vos decías, los cargos como herramienta o elemento que te permite quedarte en un lugar que no te gusta tanto. Pero sin descartar esa mirada, también puede estar otra, Fernando, y es, ¿sabés lo que pasa? Estamos acá, no nos tratan del todo bien, nos ningunean, nos estigmatizan, diría esa mirada cabildante, ¿no? Pero estamos acá porque sabemos que estando acá es la mejor manera de evitar que alguna vez el Uruguay sea otra vez gobernado por el centro izquierda. Eso es inevitable. Es inevitable que haya un gobierno de izquierda más tarde o más temprano. Es inevitable porque la gente hoy tiene con quién comparar. La gente tiene hoy con quién medir. La gente sabe cómo encontró el gobierno del Frente Amplio en 2004, luego de la crisis 2002-2003, y sabe cómo lo dejó en 2019, con 60% de incremento salarial promedio, pero duplicando el salario de las maestras, triplicando el de las domésticas, el de las trabajadoras domésticas, cuatriplicando el de los sectores más bajos de los trabajadoras rurales. La gente sabe que en este país hoy cada niño tiene una computadora, un computador, pero cada escuela, cada liceo, cada plaza tiene internet de calidad. La gente sabe todo lo que se hizo en materia de comunicaciones. La gente sabe que donde había teatros destrozados, hay teatros de calidad en todo el país, incluyendo el Sodre, el auditorio del Sodre, que era un pozo que tenía décadas. La gente sabe que se transformó el Sistema Nacional Integrado de Salud y que ya no tenés que atenderte con una tarjeta de pobre, sino con un derecho social. La gente sabe que se armó una ley de seguridad social que permitió que las mujeres tuvieran un año por cada hijo nacido vivo, que fue el primer acto de reconocimiento del trabajo no remunerado, y que se bajó la exigencia de jubilarse de 35 a 30 años, y eso lleva a que el Uruguay tenga una cobertura superior al 90%. La gente sabe que el Frente Amplio invirtió 1.500 millones de dólares en construcciones de escuelas, liceos, universidades, y que hoy la canción de Pablo Estramín, si querés estudiar, venite a la capital, ya no se puede cantar. Porque hay primera generación de egresados universitarios en Salto, en Paysandú, en Rivera, en Rocha, en Maldonado, en Colonia, en Río Negro, y estoy dejando varios de lado. Entonces, digamos, estas cuestiones que el Frente Amplio fue capaz de construir, como asimismo haber operado a 100.000 personas que no veían porque tenían catarata o glaucoma, y que esas operaciones eran carísimas de hacerse, las pudo hacer para las personas que no tenían recursos. Sabes que este es un centro precioso para que el petizo entre a cabecear. El petizo soy yo, sí, por si no lo había notado. O los dos en este caso. No, ahí. Y si sabe cómo es que marcharon. Y bueno, viste que a veces el exceso de confianza, el exceso de cierta arrogancia, no haber explicado suficientemente los logros del Frente Amplio, no haberlos, lo que se llamaba cuando yo era adolescente, no haber hecho suficiente pedagogía política, haber perdido participación en los comités de base, en las coordinadoras, en las departamentales, que debería ser el nexo entre el gobierno, el partido y la sociedad, ¿no? Porque el que llega al gobierno finalmente es un partido, o una suma de partidos. Entonces, de alguna manera, esto es la razón principal que nos dicen nuestros militantes, fue la que perdimos. Nos alejamos de nuestra base social se desencantó con ciertas cosas que no funcionaron debidamente bien, y el rival jugó, por un lado, para construir la necesidad del cambio, que ya el proyecto progresista se había agotado. Porque los últimos 5 años no fueron buenos, ¿verdad, Fernando? Bueno, es muy discutible. A ver. Yo he estado mirando obras del Frente Amplio en los últimos 5 años y fue realmente un momento de fuerte inversión pública. Casi no hubo crecimiento económico, aumentó la desocupación. Es verdad, pero sin crecimiento económico aumentaron los salarios. Y en este periodo, con crecimiento económico, bajaron los salarios.
Entonces son dos formas de hacer política. ¿Me deja de ser un economista ortodoxo? Claro. Justamente, ahí está la razón, presidente, te diría ese economista. Con poco crecimiento económico o casi nulo crecimiento económico, aún así aumentaron los salarios. Perdón. Los salarios. Y esto, inexorablemente, una buena noticia en la cortita se transformó en una larga a largo plazo, porque implicó cierta retracción económica, lo que motivó la desocupación, y además aumentó el déficit fiscal, que es siempre un problema. Yo no sé, yo sigo mirando los números del INE. Sé que cuando el Frente Amplio asumió el gobierno había 1 millón de cotizantes al BPS. Y cuando terminó el gobierno había 1,5 millones. Sé que el Frente Amplio en sus primeros 10 años de gobierno creció 300.000 puestos, construyó 300.000 puestos de trabajo. Y sé que se perdieron en un tiempo 50.000. Es decir, que en el periodo progresista se construyeron 250.000 puestos de trabajo. Sé que se empezó a trabajar en el sistema de cuidado para personas con discapacidad y personas viejas. Y estos son derechos que hay que conquistar. El problema es que la ortodoxia de derecha coloca primero los datos macroeconómicos que la vida de las personas. Y es una forma de ver el mundo. Porque creen que si los Maya Oro crecen, si el sector más poderoso de la economía crece, luego va a tocarle a los demás sectores de la sociedad. Pero lo cierto es que no le toca. Lo cierto es que en este tiempo de crecimiento económico lo que sucedió es que los sectores poderosos concentraron riqueza en los bancos uruguayos y en los bancos en el exterior. Mientras otros, casi 100.000 uruguayos, tuvieron que alimentarse en ollas populares. ¿Esto es lo que queremos para el Uruguay? ¿Darle una bolsa de guiso congelado? ¿Esa es nuestra aspiración para el Uruguay o para los uruguayos y uruguayas que tienen peor contexto socioeconómico? La bolsa en guiso aludís a esta fotografía de... Sí, son reales, ¿no? Fotos son fotos, ¿no? Son realidades. No, digo que se no viralizó, ¿no? Digamos, sí, por un lado porque muestra un Ministerio de Desarrollo Social que no ha dado pie con bola. Imagínense que ellos eligieron al mejor de todos, que era Bartol, para llevar una política que en primer lugar iba a dar una señal, que era instalar el Mides en Casaballe. Pueden recorrer Casaballe entero, que no lo van a encontrar, y además porque iba a generar nuevas oportunidades para aquellos que estaban por debajo de la línea de la pobreza. Y oportunidades significaba dar herramientas para que esas personas vivieran de su trabajo. Lo cierto es que duró un poquito, un rato. Y vino Martín Lema, que tenía una posición muy hostil para los que le cubrieron la crisis sanitaria en las ollas populares, ¿no? Arriesgándolo todo, ¿no? Entonces, digamos, hay una política que es fracasada. Desde el punto de vista de los datos macroeconómicos, uno puede decir que hay datos interesantes en términos de déficit, pero lo que no se mide es el déficit social. Pasado el cuarto año del gobierno, transitando el cuarto año de gobierno, estamos viendo que hay 40.000 personas pobres más que lo que había en 2019. ¿Esto puede mirarse como exitoso? Pasando el cuarto año de gobierno, vemos el dato que aumentó la pobreza infantil, con crecimiento de 5% y 3% 2 años consecutivos, ¿no? Como te dicen a veces, como te han dicho muchas veces algunos integrantes del gobierno, y creo que también alguna vez algún comunicador, no seas malo, Fernando, hubo COVID, hubo pandemia, hubo invasión de Rusia a Ucrania, digo, los efectos después. Entonces tendría razón Lucía. Lo de Yetato. Parto de la base de que hay un problema que no tiene que ver con la suerte, ni con cuán yeta sos. Tiene que ver con cuáles son tus políticas en los momentos de crisis. Tus políticas vinculadas a la crisis hídrica podrían haber sido informar con tiempo suficiente, haber hecho la reforma de Casupá, que como todos vieron en un video de Tabaré Vázquez, se le entregaban los planos, la expropiación. Déjame eso, porque eso... Es más, ahí traje, la dejé en producción, sí, a ver. La carpeta donde Machado dice en 2020 que hay que hacer Casupá. Es decir, que él debe haber recibido una orden ulterior que le hizo cambiar esa visión. Pero aún haciéndola no hubiera llegado a esta época también, ¿no? Al bueno, día de hoy, pero eso también es cierto. Bueno, podría haber algo según los expertos. ¿Ah, sí? Podría servir de ayuda según algunos expertos vinculados al Frente Amplio. Pero lo que es claro, que estamos en camino a que esto suceda cada vez más periódicamente, digamos. Uh-huh. Entonces, como mínimo, iríamos avanzados.
Vamos acá, Raúl Montero decía, tenemos la obligación de pensar en Casupá porque la falta de reserva del agua es preocupante. 2020. En 2023, ni Casupá en la mañana. O sea que no se puede pensar que esta es una publicación vinculada al progresismo o a la izquierda. Y adentro traje los planos de Casupá y traje las expropiaciones y traje las solicitudes de la ministra actual de Economía pidiendo prórroga. Pero lo más importante, el otro argumento, si nos iba a faltar agua, eso, ¿no era necesario hacer una campaña del bien público en vez de vincular a las monedas que estaban devolviendo de impuestos? Porque en verdad no se habían colocado impuestos por esa misma cantidad de dinero durante los primeros 3 años a partir del cambio del cálculo del IRPF. Por eso usás el devolviendo, digamos. Devolviendo, y sí, están devolviendo. Le dijeron a los uruguayos que no iba a haber impuestos, nos quitaron 2% de la tarjeta de débito. Pero a ver si te sigo. Vos decís, así como hiciste terrible... No, en vez de hacer esa campaña, tendrían que haber hecho la del agua, que era que teníamos un déficit a la vista y que de acuerdo a lo que dice el director nacional de meteorología de INUMED, hace 3 años que vienen anunciando esta sequía, todo el gobierno, y cada 3 meses actualizan, o sea que veían venir este problema, como lo dice acá Montero, y viendo venir este problema no fueron capaces de alertar a la sociedad uruguaya. Pero eso da cuenta de que, porque en realidad... De ineptitud. Ajá. De ineptitud. La gente no es mala. Yo no creo que Montero sea una persona mala. No creo que Montero no sepa. No creo que Montero sea una persona de mala fe. Creo que políticas económicas... No. Y bueno, estamos preparados, ya te hablé del MIDE. Estamos preparados, ya te hablé de la OCE. Estamos preparados, ya no te hablé todavía, pero te voy a hablar del jefe de seguridad del presidente y del seguimiento a senadores de la República, estudiantes, a dirigentes sindicales. Da la sensación como que eso pasó, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo puede pasar que en el Uruguay republicano democrático se siga a 2 senadores y hagamos de cuenta que no pasa nada? Se les arme una carpeta para extorsionarlos que levanten la denuncia del puerto. ¿Cómo va a pasar? No pasó. Digamos, en el medio de muchos problemas a veces queda un poco diluido, pero ¿cómo es posible que le dieran un pasaporte a alguien que sabían que era un narcotraficante pesado y peligroso que había entrado a Dubái con un pasaporte paraguayo falso? La frase una viceministra te puede decir alguien, ¿no? La frase sola, pero tiene que los viceministros no resuelven, Alejandro. No tienen capacidad de decisión. Si un ministro no le quiere dar tarea, puede incluso no darle tarea. Su tarea principal es ser ministro cuando no está el ministro. Lo cual parece absurdo, ¿no? Son cosas que hay que modificar de nuestra estructura. ¿Cómo es que H es que paga el precio de todo este disparate? ¿No tienen nada que ver los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior? ¿No tuvieron nada que ver? Bueno, no estaban preparados. Esta es la verdad. Déjame, porque te vengo siguiendo, ¿no? Obviamente. La coalición multicolor gana, entre otras cosas, poniendo arriba de las mesas que el Frente Amplio actuó durante los 15 años, yo creo que con especial énfasis demostró flaquezas en su último tramo de gobierno. Soy de los que cree que en líneas generales el primero y el segundo gobierno fueron, por los datos que vos estabas explicando, estos son datos objetivos, no se discute que hubo más trabajo, que hubo más salario, que hubo más acceso a la salud, etcétera. Pero yo recuerdo que los actuales gobernantes llegaron a la victoria electoral en base a 3 o 4 ideas fuerzas. Primero, una muy fuerte tenía que ver con la inseguridad, ¿no es cierto? No han podido, no han sabido, están del lado de los chorros incluso, ¿no? Cada tanto. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? La otra es, han endeudado el país generando el déficit fiscal exagerado, inadmisible, con el anunciado problema que vamos a tener para futuras generaciones y la mar en coche. Y una tercera que también yo creo que hizo carne bastante en la población, tenía que ver con la transparencia y la corrupción, ¿no? Estos se pasaron de vivos, se pasaron de roscas, tuvimos el lamentable episodio de tener que sacar a un vicepresidente de la República y todo ese asunto. Vos estás enumerando, de la seguridad ahora no hablaste en esta última intervención, pero vos estás hablando todos asuntos que en general cuestionan eso que este gobierno venía a realizar y venía a realizar más y mejor. Sin embargo, Pereira,
no hay una sola encuesta que no ponga en una situación de relativa paridad los bloques políticos, y mucho menos aún ni una sola encuesta que hable de cierta fragilidad de cómo el presidente está siendo visto a 3 años y pico de su gestión precisamente ante el público, incluso algunos que no lo votaron. ¿Me lo explicás luego de la pausa? Un dato, no hay ni una sola encuesta que no coloque al Frente Amplio 15, 17, 18 puntos por encima del segundo partido. No, en la última de Factum duplica el Partido Nacional. Por eso. Casi. Entonces, digamos... Pero la suma, ¿no? Pero eso se suma así tan fácilmente como decís vos. Dale, lo vemos. Tan sencillo, si fuera tan sencillo no hubieran ganado por 30.000 votos, ¿no? Lo vemos luego de la pausa, ¿sí? Estamos con Fernando Pereira, estamos poniendo la mañana en camino. Fernando, ¿te ilusiona lo de Bielsa? ¿Qué genera? Bueno, a mí me hizo cambiar mucho mi idea del fútbol y de la selección a partir del proceso de Tavares, que sigue dando su fruto, ¿no? De pensar que Uruguay, para construir una selección competitiva, tenía que armar selecciones desde muy temprana edad y acompañar procesos y generar conciencia colectiva. Y yo creo que Tavares fue en cierta medida un conductor de la selección uruguaya, pero también un conductor de ciertas ideas colectivistas que en el Uruguay predominan. ¿Vos decís que lo echaron por ser un hombre de izquierda? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo nunca he hablado con él, para que te hagas una idea. Yo nunca hablé con Tavares, ¿no? Porque estas confabulaciones imaginarán que yo paso mi vida entera adentro. Yo nunca lo vi a Tavares. Sí hablé una vez con Godín, en nombre del PCNT, para desearle suerte a la selección, que por cierto la tuvo. Creo que no suerte, sino talento y construcción colectiva. Un equipo que vos veías que en la cancha trabajaban de una misma manera y que ante la adversidad surgía la rebeldía, pero también el buen fútbol. Esa forma de entender el fútbol uruguayo, de entender la vida, de entender la pasión, porque el fútbol es una pasión y las pasiones no se pueden explicar. No se pueden explicar. Como empezamos la conversación, yo no te puedo explicar mi pasión por Goes. Yo te puedo decir lo que siento, pero no te lo puedo explicar en términos racionales. Pero ya que yo voy a la cancha y a mí el corazón me palpita, y cuando el cuadro pierde no me puedo dormir, y cuando el cuadro gana no me puedo dormir. O sea, por sensaciones, claro, no tengo que ir a verlo menos. Este año pude verlo poco, pero las veces que fui no dormí. Y mi compañera me dice, no puede ser que el único motivo por el que no duerma sea Goes. Que no son las lógicas del Frente Amplio. Yo ahí trabajo intensamente, milito intensamente, pero llego, me acuesto tranquilo de que hice lo máximo posible y duermo. Las 6 horas y media que duermo, las duermo de largo. Cuando pierde Goes, hay una cuestión de pasión que se me arma dentro del organismo, que yo no te lo puedo explicar. Si me decís, ¿te gustaría que te dejara de pasar? Claro, pero no me deja de pasar. Y en el fútbol es algo parecido. Mirá, mi madre era bolsa, fanática, y sus 2 hijos hinchas de Peñarol. Y nos llevó al estadio desde el año 72 al año 80, todos los partidos de Peñarol. O sea que ahí estaban los clásicos. De Peñarol. De Peñarol. Claro, vos sos generación Morena. Claro, obvio. No, yo lo que disfruté de Moreno te puedo contar. No puedo contarte. No, te entiendo porque somos del mismo tiempo. Pero mi madre, ¿cuántos goles de Nacional se comió de no gritar para no afectar a sus hijos? Claro. ¿No? Entonces, digamos, esas pasiones que mi madre ya más de grande, nosotros nos gritaba algún gol, ¿no? Pero de niños, no. Claro. Entonces lo que te digo, esas pasiones son cosas inexplicables. Y Bielsa es un revolucionario, el fútbol. Realmente es un revolucionario. En verdad, no es estrictamente un técnico ganador. Es estrictamente un técnico que trabaja una filosofía del fútbol, que el fútbol uruguayo yo creo que le va a hacer crecer mucho. Y creo que el Uruguay tiene jugadores. Esto es una opinión de nadie que sea experto en fútbol, de alguien que mira fútbol con pasión. Pero creo, por lo que he visto, que hay jugadores en la selección uruguaya que tienen un talento increíble, que son jóvenes y hay experiencia también en el club, en el equipo. Me da la impresión de que viene un cambio brutal, ¿no? Hablando de dormir, y no te quita el sueño que retomando lo que habíamos dejado pendiente antes de la pausa, que las encuestas no parecen evidenciar una caída de intención de voto. Es más, la última que dio Factum, estuvimos conversando con Botinelli aquí el otro día,
da cuenta que si sumás el bloque, digamos, de la coalición multicolor, supera al Frente Amplio. Y eso uno lo veía en las redes, que generó entusiasmo, ¿no? Más allá que el Frente Amplio sigue siendo el partido más grande y además que aumenta su intención de voto con relación a octubre del 19. Nuestro criterio es que miramos todas las encuestas, las tomamos en cuenta cuando nos dan bien y cuando nos dan mal. La encuesta de equipos, dicho por Suaznavar, es más parecido a cuando el Frente ganó la elección en 3 periodos consecutivos. La encuesta de equipos consultores, que por lo menos van 3 seguidas que le dan al Frente Amplio varios puntos por arriba de la coalición. Sí, Suaznavar, permitime, me acuerdo porque además lo dijo acá y muchos otros lados seguro. Con esta intención de voto, el Frente Amplio a esta altura nunca perdió una elección. Exacto. Entonces, ¿hay que tomar una o la otra? No. Hay que trabajar para construir la nueva mayoría. Construir la nueva mayoría, ¿qué implica? Ir a hablar con gente que se fue desencantada del Frente Amplio, ir a hablar con sectores que están desencantados con el gobierno actual, porque sencillamente les mintieron. Si a alguien le dijeron que iban a ser 50.000 viviendas y no hay. Si a alguien le dijeron que iba a haber 136 liceos y en el cuarto año hay 6 liceos. Si a alguien le dijeron que el salario no iba a bajar y 3 años consecutivos cayó el salario. Y si sube a finales de este año, ahí va. Bueno, pero vos no crees que la gente se olvida hablando de... No creo, no. Yo diga, no, mira, terminé el año con algún pesito en el bolsillo, la verdad que... subestimo a la gente. La gente no mide el último minuto de los partidos, mide el partido entero. Pero el último minuto tiene una importancia distinta, quizás, ¿no? Digo que no, digo que no es lo único que mide. Y lo que tiene que hacer el Frente Amplio es ir a hablar con la gente. Y explicar y comparar modelos y hacerlo de buena manera. Quiero decir, no solamente por ser agradables, sino por ser profundos en las explicaciones. Hay que trabajar con profundidad, porque finalmente lo que gana una elección es un conjunto de ideas mejor que la que tiene el otro. Y el Frente Amplio no se puede mutilar la posibilidad de ganar a través de su programa. Que su programa no son exactamente las medidas de gobierno, es a qué sociedad aspira. ¿En qué mundo quiere vivir? ¿Cómo queremos atender circunstancias que son dolorosas para el Uruguay, como la pobreza infantil? ¿Y en qué mundo quiere vivir el... Y bueno, sin duda hizo 6 compromisos de campaña en el acto del 26 de marzo, que son orientaciones de programa. Uno, una reforma de seguridad social dialogada con trabajadores, con empresarios, con jubilados, con partidos, y que mire el déficit financiero, pero también mida el déficit social. Y se puedan buscar alternativas de financiamiento al que hoy, que es solo los trabajadores, con más años de trabajo y una menor jubilación. Si el Frente Amplio gana, el 2 de marzo convoca diálogo social. Pero la ley va a estar vigente, esta que acaba de aprobarse. Sí, va a estar vigente. Y por lo tanto, las personas que por responsabilidad de esta ley van a tener que trabajar más años probablemente y de todos modos tengan que hacerlo. Veremos. Hay que encontrar una solución. Siempre hay soluciones. Pero, por ejemplo, los empresarios que aportan la mitad, y algunos, muchos, que curiosamente además embolsan mucho dinero, pagan bastante menos que esa mitad con relación al activo, ¿no es cierto? ¿Esa lógica podrá variar? ¿Podrá cambiarse? Bueno, el diálogo es lo que va a permitir, porque si no, yo diría el Frente Amplio va a presentar un proyecto de ley que mitigue todas estas desigualdades. Pero el Frente Amplio está convencido de que un modelo de construcción de seguridad social es a través del diálogo. Y como está convencida la OIT, digamos, lo que le recomienda a los países. No le recomienda a los países bote mano de yeso, acuerde entre la coalición y que no le importe el resto de la sociedad, ni lo que opinan los trabajadores, ni qué opinan los jubilados, ni qué opina el delegado de los empresarios en el BPS, ni los expertos. Bueno, eso no es lo que dice. Entonces, esta es una. La segunda es sin orden, ¿no? Es trabajar para ir a eliminar la pobreza infantil. Uruguay tiene hoy casi 2 de cada 10 niños que están por debajo de la línea de la pobreza. Esto muchas veces se refleja en problemas de tamaño, de tallo, de peso. Empeoró, sí. Drásticamente empeoró en el primer año de la pandemia. Que el Frente Amplio no fue lo suficientemente eficiente en ese tema. Bueno, eso hay que medirlo. Bajó la pobreza de 58 a 17% infantil. Y de 40 al 8% la pobreza general. ¿Vos crees que fue eficiente? Yo no conozco otro guarismo en América Latina que haya bajado así. Ninguno.
ni gobiernos de derecha ni de izquierda que hayan hecho esta sustancial rebaja de pobreza. Pero ¿qué se puede decir? Porque yo pienso que no hablemos de los que ya tienen definido su voto, que hay personas de pronto que están pispeando, ¿no? Y que dicen, uy, sí, la verdad que reconozco el Frente Amplio, que yo que vivo de mi salario, he tenido mejoras en el salario, tengo gente que estaba en la pobreza y que con el Frente Amplio dejó de estarlo, y de acuerdo a la sensibilidad histórica, es verdad que sacó a muchos gurises que antes estaban en la pobreza y ya no lo estuvieron más. Sin embargo, el casco duro de la pobreza infantil parece que resultó un tanto impermeable a la acción política del Frente Amplio, ¿no es cierto? Bueno, el casco duro en el 2003 era 58%. Lo que quiero decir, ¿por qué en este caso sí se podría batir esos números? Bueno, es que hay que trabajar, porque en el hogar que viven esos niños es a donde hay que trabajar. Uno no puede distinguir niños de adultos en los hogares donde hay niños. Y tiene que trabajar para batir el déficit, por un lado económico, por el otro lado ¿por qué cultural. podría hacerlo ahora el Frente Amplio? Porque ya lo hizo. Porque ya lo pudo hacer. No en grado suficiente, quizás, ¿no? Bueno, esa es tu evaluación. Si vos lográs bajar algo de 58% a 17%, no podés decir que es un fracaso. No. Podés decir que te faltó. Fracaso, en cualquier orden de tu vida, en cualquier cosa de tu vida, lográs bajar un valor de 58 a 17, tuviste una gran acción, pero luego te faltó. Y eso que te falta, a la izquierda le duele. Cuando te falta en niños con situación de pobreza, a la izquierda le duele y hace un compromiso para ir hacia el abatimiento de la pobreza infantil. ¿A los actuales gobernantes quizás les duela menos? No, yo no digo eso, no. Digo que no tienen políticas adecuadas, que no han construido políticas, que en un país que crece no puede crecer al mismo tiempo la pobreza infantil, sobre todo la de 0 a 6 años. Y que por más que me mandan a estudiar, estudio con los sociólogos del Frente Amplio y los datos no nos dan lo que le da Lema. A Lema tiene un mundo paralelo. Ahí está la madre del borrego. Vos decís, ¿cómo es posible que si se crece la economía, aumenten los niños pobres? Y las personas. 42.000 nuevos pobres hay en relación a 2019. Y llegó a haber 100.000 en el año de la pandemia. Uh-huh. Y ahora hay 40.000 en el cuarto año del gobierno. El gobierno que estaba preparado. El gobierno que nos iba a dirigir hacia 50.000 viviendas, ¿dónde están? Te hablan de récord de inversión pública y no hay nadie que la vea. Te prometieron en el Parlamento el inicio de las obras del Hospital de Clínicas, porque no podemos dejar perder ese patrimonio histórico. Y ahora Darín reclamando comenzar con ese programa, por lo menos con 5 millones para una obra que sale 110 millones de dólares. Volviendo al tema. Nosotros transmitimos que nos interesaba darle continuidad a esa política. Entonces, ante tanta promesa incumplida, la gente mide. El Frente Amplio prometió abatir la pobreza y la abatió de 48%. Es enorme. Te insisto, buscá en el mundo donde pasó un dato de este tipo. En Uruguay. Buscá en el mundo donde cada niño tenga un computador o una computadora para achicar la brecha digital. Buscá en el mundo donde cada escuela, cada liceo público, cada universidad tenga internet de calidad y cada plaza. Sí, sin embargo, el discurso predominante es que durante el gobierno del Frente Amplio la calidad de la educación bajó. Es más, esa gente admite que el Frente Amplio aumentó el presupuesto educativo. Yo digo una canción de Sabina, que las mentiras parezcan mentiras, ¿no? Siempre que las mentiras parezcan mentiras. Falta mucho por hacer, pero te voy a nombrar solo algunas cosas de las que hizo el Frente Amplio. Universalizó 4 y 5 años. ¿Esto es nada? Los niños de 4 y 5 años van a jardines. Construyó los jardines. Se había iniciado con el gobierno para ir a 3 Colorado, años. ¿no? Eso que... Universalizó. Uh-huh. La obligatoriedad... Todos. Se construyeron los jardines para ir a la universalización de 3 años. Se generó CAIF suficiente para pasar los niños de 42.000 a 57.000, con bono demográfico negativo, como todos estamos discutiendo, ¿no? Construimos el presupuesto para que hubiera descentralización universitaria. Creamos la UTEC. El gasto por alumno creció sustancialmente. El presupuesto educativo pasó de 3.2% de un PBI paupérrimo a 5.2% de un PBI de más de 55.000 millones de dólares. No hay ningún indicador educativo en el Uruguay que esté peor en el 2019 que en el 2004. Ninguno. ¿Esto quiere decir que estamos conformes? No.
para nada. Queremos seguir avanzando. Te diría un senador... Pero luego no se puede decir con el Frente Amplio desmejoró la educación, porque eso tiene que parecer mentira, porque es mentira. Se insiste mucho en que en el altísimo número de gurises que entran al liceo pero que no egresan, que abandonan en el primer tramo. ¿Y en el cuarto año del gobierno actual? ¿Qué? ¿Cuál es el resultado de egreso? Bueno, el argumento, ahora déjame ser una autoridad de la CODICEN, es que, bueno, las reformas que estamos instalando la nosotros culpa es de Colón. darán resultado de aquí a un tiempo. Bueno, cuando nosotros decíamos que en educación los cambios son de largo plazo, ¿qué nos contestaba la derecha actual que está en el gobierno? Que ellos eran capaces de cambiar, que iban a construir esos 136 liceos modelo. De hecho, Silva es el vicepresidente de Talvi, que tampoco está, ¿no? Que es el que iba a cambiar las embajadas de cóctel por embajadas de inserción internacional. Y no llegó a un año en el gobierno. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Esto a derecha decía que esto lo podía cambiar en su periodo de gobierno. Pero la realidad es que lo empeoró. La realidad es que no escuchan ni a las maestras, ni a las profesoras, ni a las ATD, ni a los estudiantes. La realidad es que ha sido una campaña basada en una campaña publicitaria de millones de dólares, y que aún así los resultados en las encuestas de las que estábamos hablando, en todas las encuestas, dan resultados negativos. Porque la gente manda a sus hijos a la escuela y al liceo público y sabe que los resultados que están teniendo son deficitarios. Y saben que le dicen a la directora, usted va a tener agua, cómprela usted, en barrios donde no hay agua embotellada, donde no conseguís botellones. No sé si me entendés, le dan una orden que para ejecutarla la directora gasta buena parte de su tiempo buscando esa agua. Uh-huh. Y ni te digo de los instructivos del uso del agua, porque me parece que esa frivolidad es mejor guardarlas, ¿no? A propósito del agua... Bueno, por un momento el jengibre y la naranja que después no salió, por un momento sobre el colado del agua. Bueno, en fin. Los nutricionistas han dicho que eso es un problema porque no va a ser un problema. Concentra el sodio, además. No va a ser un problema. Pero está. Estas yo las voy a dejar como errores de... O la cantidad de vasitos de agua cierta por niño, frivolidad, ¿no? Pero como errores. No pienso que ahí haya mala intención. Pero luego todos estamos recomendados a tomar 2 litros de agua. Y esos niños de contexto desfavorable, ¿cómo acceden a esos 2 litros de agua? Si son hipertensos. Y las únicas políticas concretas de alcanzar agua a las personas que son hipertensas, hasta ahora la tomó la Intendencia de Montevideo. ¿Gustará más o menos? Hasta ahora los únicos valores que podemos saber de qué estamos tomando de agua, dependiendo de dónde está la policlínica, la tenemos de la Intendencia de Montevideo. ¿Por qué la OCE no da información de calidad? Volviendo al tema anterior. Porque nos dicen que hay que ser transparente en la información. ¿Y acá por qué no hay transparencia en la información? ¿Por qué el presidente no está al frente del tema más importante que tiene el Uruguay, que es la crisis hídrica? ¿Vos decís que no está al frente? ¿Y vos lo ves al frente? Yo no lo veo. En la conferencia de prensa no estuvo el otro día. No estuvo en la conferencia, no lo he visto casi declarar sobre el tema. Fueron los intendentes de Montevideo y Canelones, las 2 intendencias más grandes que tiene el país, y no estuvo presente el presidente. Él no convocó, pero él debería haber estado presente. Y un líder de su característica en este momento, ¿quién tiene que liderar esa crisis? Entonces, a mí por lo menos me llama la atención, porque no es que no sea un presidente presente, porque uno podría decir, el estilo presidencial es que delega sus cosas en los secretarios de Estado. ¿Ves una diferencia grande en la que ocurrió en la pandemia, por ejemplo? En la pandemia y en tantos otros temas. No, me refiero, a mí no me gusta porque considero que fue como... inconstitucional, pero se puso al frente de la defensa de la LUC. Hizo una conferencia de prensa, desde mi punto de vista, anticonstitucional, pero la hizo defendiendo la LUC. ¿Y cómo es que ahora él no nos da información de calidad para que los uruguayos y uruguayas sepan cómo moverse? ¿En qué consiste la necesaria o no moderación o exceso de moderación? Cito como fuente, me imagino que ayer estuviste acá en la Blanqueada. ¿Qué pasó? Estuve unas horas. El Comité de Base de la Blanqueada afirmó que no se trata de ganar algún voto distraído. Según Andrade, el Frente Amplio debe evitar el exceso de moderación. Porque yo lo comentaba anunciando tu visita. Yo entiendo que los partidos todos, para ganar gente nueva, necesitan eso, quizás moderar, flexibilizar sus discursos. ¿Cómo es la cosa? Si no te moderas un poquito, no corres el riesgo. Jorge Lanzaro, lo conoces bien, el doctor en ciencia política,
tenemos el honor que habitualmente visita nuestro programa, él dijo a propósito de la histórica victoria del Frente Amplio, la gente se acercó al Frente Amplio y el Frente Amplio se acercó a la gente, ¿no? Tratando de encontrar una explicación, que además venía hija de un proceso histórico de acumulación constante del Frente Amplio, ¿no? En este caso, ¿cómo es? Bueno, el Frente Amplio tiene que acumular en el seno del pueblo, y esa acumulación se da en función de su diversidad, de su enorme diversidad. Nadie va a confiar en un proyecto del Frente Amplio que no cambie sustancialmente el modelo actual. Digamos, al Frente Amplio nadie lo puede ver como la coalición de gobierno, porque son dos proyectos completamente diferentes. Yo diría que hoy en el Uruguay van quedando dos proyectos. El herrerismo, con dos candidatos claros, y el Frente Amplio, con varios candidatos claros. Y luego todos los demás tienen dificultades. Algunos harán seguidismo al herrerismo y otros se cruzarán de vereda y vendrán al Frente Amplio. En esa contienda electoral se define el destino del país. Y en esta contienda electoral va a haber discusión de ideas. Y las ideas van a ser las que logren consenso dentro del Congreso del Frente Amplio. Y supongo que va a haber muchas que contemplan las grandes mayorías, si somos capaces de trasladarlas. Esto que dijo Lanzaro, el Frente Amplio se tiene que acercar al pueblo, y de hecho el año pasado tuvimos 1.500 reuniones con distintas organizaciones del pueblo en todos los departamentos, en todas las ciudades. Pero ese acercamiento implica cierta dosis de, llamémoslo así, moderación. Bueno, a mí toda la vida me pusieron en el diario moderado, o sea, sí. Yo salvo el gobierno actual, que me considera radical, las personas en general me consideran un humanista cristiano moderado. Uh-huh. O sea que ser moderado significa no ser profundo. No. No hay que confundir moderación con falta de profundidad, con no ir a la raíz de los problemas, con no tratar de resolver los problemas que son importantes para la gente, para el futuro, para el Uruguay productivo con justicia social. Y ese Uruguay productivo que cada vez más tiene que cuidar el ambiente. Digamos, si un dato tomamos, es que el ambiente, que fue un tema así descuidado por el Frente Amplio, debe ser parte de su estrategia de desarrollo. No puede desarrollarse sin mirar al mismo tiempo qué pasa con el ambiente. Y para eso se han conformado grupos de trabajo en el Frente Amplio que están profundizando en este tema, y ojalá estemos a la altura. Pero está claro que el Frente Amplio no va a ganar con un programa lavado. ¿Pero cuándo el Frente Amplio tuvo un programa lavado? Pensemos el Frente Amplio y el Encuentro Progresista 2004. Llegó con la convocatoria a los consejos de salario en forma inmediata. Y resultaba complejo en ese momento pensar que desde el 1 de marzo, en poco tiempo, se pudiera convocar una negociación colectiva cuando la DINATRA es la Dirección Nacional del Trabajo, había quedado en poquitos metros cuadrados del ministerio porque ya no se negociaba. Y sin embargo la convocó el 1 de mayo, 2 meses después. ¿Era posible pensar en una transformación del Sistema Nacional de Salud que con un aporte nuestro cubría a nuestros hijos menores de 18 años? A tu hijo, por ejemplo. Vos lo cubrís con tu salario, con tu descuento. Sí, claro. Pero los que tienen 3, 4, 5 hijos, o sea, se armó un sistema solidario, ya no existe más la tarjeta de pobre. ¿Acaso no fue profundo la transformación energética en el Uruguay? Y que hoy, en el tercer año de sequía, nadie esté pensando que se va a quedar sin luz, porque dependíamos de la lluvia. Y generamos una diversificación de la matriz energética. ¿Acaso no fue profundo pensar en una reforma tributaria? Entonces, no es que ser moderado no implica no ser profundo. Ser moderado implica acercarnos al pueblo y que el pueblo se acerque a nosotros. Y cuando se acerca a nosotros, recibirlo como si fuera alguien que estuvo con nosotros desde el primer día. Nuestro vínculo con la sociedad tiene que ser impecable. Nosotros no podemos responsabilizar a los que votaron en la coalición de gobierno de lo que les pasó, porque en verdad le dijeron que iban a hacer cosas que no hicieron, porque de verdad le presentaron un programa y un conjunto de soluciones que nunca llegaron, porque de verdad no fueron coherentes con lo que se dijo en campaña, ni en términos de tarifas, ni en términos de combustibles, ni en términos de inversión educativa, ni en términos de inversión en salud. ¿Qué pensás vos cuando te reunís con casi todos los usuarios de salud del país, de salud pública, y en casi todos encontrás que faltan medicamentos para enfermedades crónicas? Estoy un poco perdido eso, porque cada vez que se saca ese tema... No te pierdas, no hay. La autoridad dice que no, que es una falacia, que no es cierto. Y que... Vamos a girar por los hospitales, yo te invito.
Un día agarramos un auto y vamos al interior y visitamos policlínicas y visitamos hospitales. Y en la mayoría van a haber ausencia de medicamentos. Pero entonces están pasando dos cosas. Falta medicamento y después se miente acerca de eso. Y yo no sé si la palabra es mentira, ¿Cuál es pero entonces? puede Porque ser mentira. Yo Sí. escucho que dicen, no, que no es Bueno, cierto. el informe que pedían los senadores del Frente Amplio sobre 10 medicamentos en particular plantearon faltantes. Pero además hay una segunda cosa que es clara. Gastaron 37% menos. El stock se les todo está achicó explicado tremendamente. en la necesidad de... Bueno, pero tal vez esa sea la mentira más grande que hicieron. Que dijeron que el abatimiento del déficit se iba a hacer gestionando mejor los dineros del Estado, economizando en el Estado, sin tocar las áreas estratégicas. Pero lo cierto es que bajaron el presupuesto educativo en la ANEP 100 millones, en la UDELAR 39, bajaron el presupuesto en la salud, bajaron el presupuesto en vivienda. Esta es la realidad. Tal vez esta sea la principal promesa incumplida, o una promesa que finalmente terminó siendo una mentira. Porque el gobierno, a menos que ahora arme un carnaval electoral típico de los últimos años... Bueno, parece que va rumbo a eso. Bueno, ¿no? pero... Uno mira el presupuesto del INDA, ¿cómo es que en el medio de la pandemia no multiplicaste el presupuesto del INDA, lo multiplicás para el año 2024? Lo que estaba tratando de decir es que si se mantiene esta tendencia, el gobierno puede exhibir ante los ciudadanos, mira, bajamos subrayadamente el déficit fiscal, por lo tanto cumplimos esta parte de la promesa electoral, ¿no? Ojo, a menos que no se descalabre todo. ¿Vos decís que la gente año vive de déficit fiscal? No. Yo no sé cuántos uruguayos discuten para votar cuánto déficit fiscal comen ese mes. Pero el gobierno ganó elecciones diciendo, miren que vamos a hacer esto. Bueno, eso siempre es discutible. Siempre es discutible. Yo tengo informes sobre 50 razones por las que el gobierno ganó. Creo yo que ellos tuvieron una persona que identificó muy bien el proceso que vivió Uruguay, que se llama Daniel Superviel, que escribió un libro que se llama Por la Positiva. Y yo escuché una entrevista interesante a la calle que decía que ellos en la campaña 2014 habían hecho todo bien, pero que en la sociedad uruguaya no había voluntad de cambio. Que iban a trabajar los siguientes 4 años para que construir esa voluntad de cambio. Y trabajaron y la construyeron. Y eso lo tenemos que reconocer, porque eso también es reconocer los talentos ajenos. Luego tenían que pasar la prueba B, de si estaban preparados para ejercer el gobierno. Y quedan unos poquitos ministros de aquel equipo que estaba preparado, ¿no? Sobre esto podríamos hablar mucho más, pero no quiero que te vayas sin hablar sobre esto otro. Tiene que ver con, en este caso cito El Observador, su página digital. El ministro de Defensa, Javier García, dijo que esta administración fue la que más información aportó a familiares de detenidos desaparecidos. Este es un punto. Y el otro tiene que ver con que, a habilitar y transparentar información que posee el ministerio en tal sentido, en el marco de los años de la dictadura. Ante lo cual, ahora cito La Diaria, hay que cuidar información sobre víctimas del terrorismo de Estado, esto dijiste tú, Fernando, y ante lo cual Javier García dijo, escuché ayer, refiriéndose al sábado, el día de la marcha, los ecos aún están vigentes, ¿no?, de la marcha enorme, al presidente del Frente Amplio, el señor Fernando Pereira, que decía que no le parecía muy bien porque se podía acceder a información que no estaba bien acceder. Yo pregunto, ¿quién dice a qué información pueden acceder ustedes? ¿Cuál es el censurador que va a decir eso? Nosotros estamos por la transparencia, por la verdad. No queremos que haya un comité de censura que le diga a los uruguayos qué tienen que leer y qué no tienen que leer del pasado reciente. Esto lo dijo García. No, yo tampoco. García se tomó poco trabajo en llamarme, tiene mi teléfono, muchas veces me ha llamado, pero sí otros hombres del Partido Nacional me llamaron para ver de qué se trataba. Y cuando les expliqué de qué se trataba, lo comprendieron. Ajá. Y quedaron de analizarlo. ¿Podés citar a alguno, por ejemplo? No, prefiero no hacerlo. Y se trata de lo siguiente. Hay uno de los archivos que se denomina el archivo Castiglioni, que fue sacado de su casa. Castiglioni era un hombre de la inteligencia. A mí decirme que le agarraron el archivo en la casa, ya me cuesta mucho creerle. Pero lo segundo es que no es un archivo del Estado. En segundo lugar, dentro de esos archivos puede haber testimonios de aquellos que fueron torturados, para ponerlo en palabras, picañados, con submarinos, es decir, colocándole la cabeza en el agua, colgándolos.
Capucha, plantón. Pero hay que colocar esto en contexto. Sí. Esas personas muchas veces todavía no han hablado con su familia. Y si esos testimonios estuvieran en estos archivos, ¿los publicarían así como están? Sin importarle la persona. ¿Y quién protege los datos de esa persona? A nosotros que nos hablen de transparencia en la información, cuando hicimos la ley de acceso a la información pública, es una vergüenza. Entre el año 85 y 2005 gobernó el partido de Javier García. De hecho, Javier García fue legislador. ¿Saben cuál fue la información que le brindaron a los uruguayos? 0. ¿Saben cuántos detenidos habían terroristas de Estado que habían hecho delitos de lesa humanidad? Ninguno. ¿Saben cuántos desaparecidos se habían encontrado sus restos? Ninguno. El único que hizo un esfuerzo fue Jorge Valle a través de la Comisión para la Verdad, para la Paz, que integró Pepe Delía y que él pidió el respaldo del PIT-CNT o sea, yo estuve en ese debate. Sí. Y fue un esfuerzo importante. Pero constatamos tiempo después que los militares le habían mentido. Hubo una interesante discusión dentro del PIT-CNT a propósito. Fue mayoritaria esta posición. Pero no fue unánime. Sí, lo recuerdo perfecto. Yo estaba. Que por algo soy viejo. Uh-huh. Y nos mintieron, ¿se acuerdan lo que decían de Julio Castro, no? Y luego los restos de Julio Castro aparecieron. Y aparecieron con un balazo en la nuca. Así actuaba esta patota. Esos 20 años parece que lo hubieran gobernado otros partidos, no el que está actualmente en el gobierno. Eran ellos quienes gobernaban y no dieron información. Llegó el Frente Amplio y con avances mucho menores a los que hubiéramos querido, apareció Miranda, apareció Chávez Sosa, aparecieron los restos de Blanco, aparecieron los restos del maestro Julio Castro. Pero ¿por qué procesamos a decenas, y porque nos hubiera gustado avanzar más. Es que el silencio de los militares fue tan cruel, tan fuerte, tan salvaje en algún sentido, es que no pudimos acceder a más información. No es por el rol de Fernández Huidobro que le dio menos información. Bueno, podrá ser o no, la historia lo discutirá. No, porque hay miradas muy críticas en ese sentido. Pero ¿no? se avanzó. En esos 15 años, en relación a los 20 anteriores, tuvimos presos a los principales violadores de los derechos humanos. A todos no. Pero avanzamos. Hay una cárcel, por algo ahora hay un proyecto de ley que quiere darle prisión domiciliaria a aquellos que están presos en Domingo Arena. Y para no quedar tan evidente, se hizo un proyecto que incluye a otros presos. No. Pero hoy sería la justicia apoyado con los votos no solo de Cabildo Abierto, ¿no? Pero hoy la justicia, bueno, eso es lo que nos extraña, que partidos que son democráticos den el voto para eso, porque aunque no puedan figurar como delitos de lesa humanidad, todos sabemos que son delitos de lesa humanidad. El argumento es que es para todos los Entonces, mayores. Si a mí me preguntás, ¿los archivos tienen que ser publicados? Sí. Estudiemos, que fue lo que básicamente dije, cuáles son las cosas que hay que proteger. Acceso a la información pública ya hay, pero protección de los datos personales también hay. Y las dos leyes se conformaron durante los gobiernos del Frente Amplio. Vos podés pedir acceso a la información, y de hecho por muchos pedidos de información de la prensa claro, se han conocido cosas, o de los legisladores, entre ellas esta de los medicamentos que estamos hablando. ¿Cuál es la cosa tan ofensiva para García de lo que yo dije? Que hay que cuidar las víctimas. Pero luego de que dije eso, porque lo dije también dentro de mi condición de ser familiar de torturados, de muchos torturados y torturadas. Gente de tu familia sufrió tortura. Mucha que ya no está viva. Entonces, dije algo que lo pensé en ese momento y lo dije, pero no es una posición de mi fuerza política, que probablemente se parezca. Dar toda la información, pero cuidar a las víctimas. ¿Y quién no está de acuerdo que hay que cuidar a las víctimas? Que se diga con claridad. Ahora, luego, buscando información, llamando gente que estuvo en este tema, llego a una entrevista del fiscal Percivales, que dice exactamente lo mismo. Hay que tener cuidado con la publicación. Exactamente no, con sus palabras técnicas. Hay que tener cuidado con la información que se da porque hay que proteger a las víctimas y no revictimizarlas. No con estas palabras. Pero vos decís que pero lo podés buscar, es una nota que le hizo Desayunos Informales al fiscal Percivales. Pero Fernando, vos decís que esta anunciada apertura de información en realidad sería una
un volumen de información que sería unidireccional para conocer cosas que, por ejemplo, tu familiar, bajo tortura, dijo cosas acerca de su vida, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de su organización política? Mis familiares capaz que no. Bueno, no, lo quise poner simbólicamente. Pero todos son mis familiares. Porque en el fondo cuando desaparecidos, las madres y familiares, colocan esa consigna, todos somos familiares. Es que todos somos familiares. Bueno, entonces, con más razón aún, que tendríamos ese flujo de información, esos testimonios, más no tendríamos necesariamente más información a propósito de los verdaderos objetivos de la República, que supongo que todos coincidimos en que es verdad, justicia y memoria. Y obvio. Si hay un pacto de silencio que ha durado cerca de 40 años, y lo hay, si la Iglesia se abrió a que los testimonios de los torturadores o de quienes se hiciera lo supieran, pudieran hacerlo en secreto de confesión dentro de la Iglesia, y todo lo que llegó a la Iglesia es mentira, hay que hablar con Sturla, o mentiras o verdades a medias. Si efectivamente todas las posibilidades de diálogo que se establecieron entre los gobiernos y los comandantes en jefe para que se conozca la verdad, esa verdad sigue secuestrada, si se murió Luisa Cuesta sin saber dónde estaba su hijo, si se murió la Tota y tantas otras madres, ¿cómo es posible que no se cuiden a quienes son víctimas, a quienes fueron torturados, independientemente para qué se los nombre? Lo que yo creo que hay que tener... ¿Cuál podría ser el objetivo entonces? Yo no sé cuál es el objetivo, es transparentar. Muy bien, transparentemos. Yo digo, cuidado, cambia con la tosca, diría el presidente, porque podemos revictimizar gente que sufrió tortura en el Uruguay. Y terminé esa nota diciendo, pero tengo claro que en este tema tenemos que hablar con los expertos. O sea, no lo di por culminado el tema. Lo que pasa es que basta que habla Pereira para que un grupo de senadores y legisladores se pongan en estado de guerra. No sé, pienso que sienten Pereira les viene un sarpullido horrible. Porque ¿qué de lo que dije no hay que pensar? Invité a pensar, hay que tener cuidado con esto. Eso es pensar, ni siquiera decidir, pensar. E insisto, el ministro Bayardi otorgó aquel archivo que se llamó Archivo Berruti, pues fue la ministra Berruti quien lo encontró, lo digitalizaron y lo entregaron a la justicia. Cuando se dice, este es el momento que dimos más información, no habían dado ninguna. En 20 años que gobernó Sanguinetti, Lacalle, entiendo, otra vez Sanguinetti, Jorge Valle, no habían dado ninguna más, salvo el testimonio de la Comisión para la Paz. Y esa Comisión para la Paz, que tenía muy buena intención, había buena intención del presidente, de Ramela, de los miembros de los partidos que participaron, de la Iglesia, de la central sindical, le mintieron a la comisión. Los militares le mintieron. Pero déjame... O sea, se burlaron de la buena fe de un gobierno, de aquellos sectores que eran afectados porque la mayoría de esos militantes son militantes de la izquierda. Déjame razonar contigo. Y si aún, tomando como cierto este análisis, este comentario histórico que haces, esta trazabilidad histórica, ¿no? Ahora, una vez más, digamos, el herrerismo en el gobierno, la centro derecha, etcétera, en el gobierno, advierte que es hora de hacer lo que en su tiempo no hizo, puede ser un gesto político de nueva conducta humana. Digo simplemente, al contrario, digo que está bien, digo que hay que tener un cuidado. ¿A vos te parece descabellado el cuidado que yo pido? No. Cuidado con no revictimizar. Yo no saco la pata del lazo, vos me lo preguntás y digo que no, que siento que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre García y lo que yo dije? Ninguna. Me dicen, pero ustedes tuvieron un cruce. ¿Qué cruce? Yo di una opinión, él me cruzó a mí. No hay un cruce de dos personas. Pero vos dijiste que García tiene tu teléfono, pero vos también tenés el teléfono de García. Pero yo lo podés llamar para decirle... Pero yo no tengo ningún problema. Mirame, escuchame esto. Lo que pasa es que creo, insisto, que han tomado el papel de que la agencia de publicidad o quien dirige la publicidad del gobierno digan que este es el peor Frente Amplio de la historia y lo repiten uno por otro, ¿no? Para terminar, y hablando del Frente Amplio... O sea, ni es verdad, ni es mentira, ni es cierto, ni lo pueden corroborar. El Frente Amplio es un partido demasiado importante para que lo subestimen. No solo es el partido más grande del Uruguay en este momento,
es el partido más grande del Uruguay desde 1999. Y fue el partido más grande en la última elección. Entonces, como mínimo hay que respetar, hay que considerar las opiniones, hay que estudiarlas y no prejuzgarlas a la velocidad de Twitter. Pero estos ministros viven a la velocidad de Twitter. Los ministros actuales y algunos senadores viven a la velocidad de Twitter. No se dan tiempo ni para leer la nota entera, ni para ver si había otro trozo de la nota. Yo ya había declarado unas horas antes sobre este tema. Sí, me consta, yo lo vi en... Entonces, digamos... 10 creo, no me acuerdo. Digamos, de acuerdo a cuando lo ven, la velocidad de Twitter que agarran. Bueno, la vida pasa si ellos leen las noticias o si no las leen. Entonces, el problema es cuánta certeza le damos a la información y a la veracidad de la información para que la gente pueda acceder a información de calidad y para que al mismo tiempo no se revictimicen a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, del más salvaje terrorismo de Estado, del más salvaje, del que violó, del que torturó, del que ahogó, del que desapareció y del que asesinó. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces simplemente pedí ese cuidado. Y soy consciente que hay sensibilidad en el tema de derechos humanos en algunos hombres y mujeres del Partido Nacional, particularmente en los que vienen del wilsonismo y Javier García es uno de ellos. Pero en este momento lo que hizo fue creer que aprovecha una circunstancia. ¿Yo qué voy a querer quitar información? Si toda mi vida he peleado porque se sepa la verdad, toda la vida he reclamado la verdad. Pero la verdad tiene que tener cuidado sobre quienes fueron víctimas. La verdad tiene que tener en la mira a los victimarios, no a las víctimas. A propósito, para finalizar por hoy, Fernando, todavía, como siempre, queda un manojo grande de cosas para charlar. En todo caso, acá tiempo siempre tenemos, ¿no? Sí. Para terminar, he conversado, ya esta conversación tiene meses, con distintos actores, analistas de la realidad, que advierten que el Frente Amplio quizás tenga una especie de exceso de optimismo, como que sabe que va a jugar el próximo partido electoral y como que sabe que lo va a ganar. ¿Vos advertís que eso está ocurriendo? No, creo que solo se gana si se trabaja para ganar. Y trabajar para ganar supone tener una estrategia, tener la presentación del programa durante todo el segundo semestre de este año en todo el país, conversar con todos los uruguayos y uruguayas que están desconformes, tener un plan claro de gobierno y tener candidatos y candidatas que lleven adelante este programa. Y en ese camino veo que vamos bien orientados. Hemos tenido 1.500 reuniones, hemos hecho más de 150 actos en todo el país. Estamos visitando ahora todas las coordinadoras de Montevideo y el mes que viene todas las coordinadoras de Canelones. Vamos a ir la semana que viene a Buenos Aires para fortalecer el funcionamiento de los Frente Amplistas en Buenos Aires. Estamos trabajando activamente para llegar a la gente y conversar con los uruguayos y uruguayas en las plazas, en los parques, en las ferias. Es decir, estamos trabajando para construir esa nueva mayoría. Pero si no trabajáramos, es imposible construirla. Una nueva mayoría... No se construye una nueva mayoría solo por la voluntad discursiva de un dirigente partidario. Se construye si hay mucho trabajo capilar. Déjame hacerte dos preguntas con relación a la nueva mayoría. Primero, ¿cuál debe ser la estrategia del Frente Amplio? Ir insistiendo en sus dos, llamémosle así, candidatos naturales, Yamandú Carolina, Carolina Yamandú, o abriendo las puertas para que surjan tantos matices como el Frente Amplio tiene en su interior. Esa es una. Y la otra, una nueva mayoría puede implicar también conversar, generar instrumentos político-electorales con gente como... Estuvieron los dos hace relativamente poco acá, Richard Reed, Fernando Amado, que de alguna manera están en el ala, llamémosle progresista, de la centro-izquierda del Uruguay, pero que no necesariamente quieren meterse dentro de la estructura Frente Amplio. Y sí, se trata de construir una mayoría. Y en esa nueva mayoría entra claramente Fernando Amado y su forma de ver el mundo, y entra Richard Reed y su forma colectiva de ver el mundo, porque cada uno de ellos representan sensibilidades, y probablemente entren otros actores con los que estamos conversando. Pero bueno, necesitamos... Pero se reedita un espacio progresista, digamos. Se reedita un espacio que busca que el Frente Amplio sea más amplio y más frente y más amplio. Ajá. ¿Cuál es el paraguas? Lo estamos estudiando. Ajá. ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que acordar? Lo estamos conversando. Pero yo me puedo quedar con la idea que el Frente Amplio está estudiando como legítima estrategia política una especie de
paraguas encuentro al modo del encuentro progresista. Sí, está estudiando eso. Uh-huh. Es un paraguas al modo del encuentro progresista, que intentará ese nombre o no, sí. pero que intenta ampliar su base de sustentación. La busca por el lado de Amado y de Richard Reed y de otros hombres y mujeres que provienen de los partidos tradicionales, pero la busca también con conversaciones que vamos a tener en su momento con sectores que hoy estarían a la izquierda del espectro electoral del Frente Amplio, como por ejemplo la Unidad Popular o como por ejemplo el PERI. Y con ellos tenemos que hablar. No, ¿el PERI a la izquierda del Frente Amplio? No. Bueno, no, ellos se sienten ahí, yo no sé, yo no discuto si están o no están. ¿Han votado casi todo con el actual gobierno? ¿O le estoy agarrando el bizcochazo? No, algunas cosas sí y otras no. Pero claramente un partido ambientalista no puede estar a favor de un gobierno que no ha tenido mínimos cuidados en el ambiente, ¿no? Entonces, digamos, en cierta medida hay que conversar, porque aún para recibir los no o los sí, entiendo, no hay otra manera que no sea conversando. ¿Y con el tema de las candidaturas que te dije, se sigue con Cose y Orsi? Pero hasta ahora, como candidatos, está Yamandú y Lima. Uh-huh. Entonces, de acá a diciembre va a pasar mucha agua por debajo del río, pero está claro, por debajo del puente, perdón, pero está claro que un problema que tiene el Frente Amplio no es la falta de candidatos. Pues tiene Carolina Cose, Yamandú Orsi, Andrés Lima, Mario Vergara, y puede tener otros incluso. Bueno, Andrade es un potencial siempre candidato, por eso, ¿no? Ya lo fue, quiero decir, no es inventando, en la última ya fue. Entonces, un problema que el Frente Amplio no tiene es problemas de candidatos. Pero Fernando Pereira no. No. A ningún cargo. Bien. Entonces, digamos, Fernando Pereira asumió, como te dije la primera vez que vine acá después del 5 de febrero, para cumplir 5 años la presidencia del Frente Amplio, porque está convencido, como están convencidos varios de los sectores que nos apoyaron en ese momento y muchos de los que no, de que tiene que haber una transmisión clara entre el gobierno, el partido y la sociedad, y que el partido tiene que jugar un papel claro de acercamiento a las organizaciones que son parte de la base social del cambio. Y si el bloque social de los cambios está demandando cosas al gobierno, tiene que haber un nexo directo que pueda transmitirlo al gobierno que está actuando, ¿no? Bueno, gracias por el tiempo, Fernando. La seguimos más temprano que tarde, ¿sí? A las órdenes, un placer como siempre y bueno, saludo a toda la audiencia. Bien, mandaste saco, bien, Sí, porque fui al programa de tu compañera. Es verdad que tú... ¿Y cómo te fue? Visité la familia completa, donde visité el niño, ya está. ¿Quién más estuvo? Así lo traigo. Ahí va. ¿Querés ir a ver a Juan? Hoy no tiene clase, está en la casa de los abuelos, ¿querés ir a verlo? Seguro. Y bueno, en el carnaval. Tenés razón. Como dijo la murga, la cosa de los pobres, pero sin los pobres, ¿no? Sí, claro. La murga Asaltantes con Patente. Buen año, Asaltantes, ¿eh? Muy bueno. Buen año, yo no sé, hace mucho tiempo no veo una murga muy redonda, tan completa. ¿no? Muy redonda y muy completa. Sí, muy reidera. Pero además dijo cosas brutales, que desde que ganó Heber nunca perdieron los asaltantes. Claro. Desde que asumió Heber siempre ganaron los asaltantes. Bueno, entonces... Y es verdad, a eso. 2 años consecutivos. Sí, si sale otra vez, ganar otra vez. Es verdad. Bueno, vamos arriba. Gracias por el tiempo. Nos vamos a la pausa y al regreso. Vos que siempre estás, me consta, además yo como hombre del teatro lo agradezco, lo felicito, que alguien del sistema político en el sentido general siempre tenga un discurso tan pro artes en general, tan pro teatro en particular, como es tu caso, ¿no? No sos el único, pero no es mayoría, también hay que decirlo en esos términos. Te invito yo a vos a que vayas al cine a ver Amores Pendientes, que es una película uruguaya que acaba de ser estrenada. Óscar Esteves es su director, vamos a conversar con él. Con el agregado casi te diría, no solo de la necesidad artística, sino también en el Uruguay, en esos términos hay que plantearlo, yo lo planteo en estos términos, casi de militancia cultural artística. Porque todos sabemos que la película uruguaya necesita apoyo de la gente, no por ser uruguaya, sino por ser buena, pero que si no la va a ver de inmediato, medio que corre el riesgo de que la saquen de sala, de cartel. Así que te recomiendo que en un hueco vayas. Sí, voy. Y ayer me encontré con Esteban en la marcha del silencio. Bueno, conversamos un rato y luego me escribió que había ido a ver la película y que había quedado conmovido por la película, ¿no? ¿De esta película que estamos hablando? Sí. ¿Y qué Esteban? Esteban Valente. Mirá, qué increíble esto que me estás contando. Lo viste en la marcha y después... Lo vi en la marcha y después me escribió diciendo, no dejes, sabiendo que yo voy mucho al cine, en una época iba toda la semana. O sea que en 2 días estás recibiendo dos sugerencias de la misma película. Tenés que verla. No a esta altura, Amores Pendientes es una película pendiente. Sin duda, y la voy a cumplir en esta semana. Y ya vamos a hablar con Óscar Esteves entonces. Dale. Un gustazo. Un abrazo fuerte.